Muy bien, hermanos, pues en esta tarde os invito a que abráis vuestras Biblias en este capítulo 21 de Apocalipsis y vamos a estar centrados en los versículos del 9 hasta el 27. En concreto, os acordáis que estamos en la séptima revelación, estamos ya al final casi del libro de Apocalipsis y estamos viendo esa séptima revelación que va de los capítulos 21 al 5 del 22, donde la imagen que aquí nos presenta Juan es una imagen de los últimos tiempos, pero donde la cámara se ha ido al final justo de esos últimos tiempos, donde lo que vemos es realmente el clímax de toda la historia, ese clímax que una vez que la maldad, Satanás, han sido lanzados al lago de fuego, ahora Juan lo que ve son esos cielos nuevos y esa tierra nueva. Es, por así decirlo, el cumplimiento de las promesas de Dios, esa redención que Dios prometió desde el principio, desde Génesis, y que todos los creyentes anhelamos, ¿verdad? Esos cielos nuevos, esa tierra nueva, una regeneración de toda la naturaleza y lo que es la formación de esa nueva Jerusalén que estamos viendo. Y el jueves pasado estuvimos contemplando los primeros 8 versículos, donde en ese escenario lo que se nos presentaban era, por así decirlo, cielos nuevos y tierra nueva. Juan lo que nos describe en estos 8 versículos que vimos el jueves pasado es una descripción, por así decirlo, del escenario preparado por Dios, esos cielos nuevos y tierra nueva, que vimos que era no una nueva creación completamente de cero, sino más bien una renovación de la existente, un lugar preparado para que allí tengan un encuentro Cristo y su iglesia. Y los veíamos a estos dos actores también en la escena, ¿no? El Cordero y esa nueva Jerusalén que veíamos que se nos decía que descendía del cielo y que decíamos que esta ciudad que se llama Nueva Jerusalén en realidad son los creyentes. Y lo que vamos a estar viendo en esta tarde va a ser justamente el detalle de esta ciudad que Juan ve, el detalle de esta nueva Jerusalén, porque el Señor está muy interesado en que podamos ir a ese detalle, porque en ello vamos a encontrar muchos elementos que nos van a hacer entender en realidad cuál va a ser nuestro destino glorioso en esos cielos nuevos y esa tierra nueva que el Señor tiene preparado. Así que esta descripción es la que vamos a comenzar a ver y cuando lo leía, pensaba en algo, ¿no? Y es la imagen que muchas veces nosotros tenemos de la iglesia. A veces nuestra visión de la iglesia, cuando la miramos hoy en día, pues a veces puede ser un poco deprimente en un sentido, ¿no? Vemos a una iglesia imperfecta, vemos que en la iglesia pues aún hay pecado, aún hay cosas que deben ser limpiadas, aún hay cosas que la afean. Pero para mí traía mucho consuelo esta revelación porque de alguna manera el Señor nos está mostrando la foto final, nos está mostrando lo que Él va a hacer en su iglesia y la imagen perfecta y preciosa a la cual estamos destinados a ser, ¿no? Entonces esto me traía consuelo y creo que debería traer también a nosotros consuelo cuando vemos la iglesia hoy en día todavía en proceso de construcción, de alguna manera poner nuestra mirada en la meta, ¿no? Y a veces no ser tan críticos porque la iglesia es la iglesia del Señor, Él ama a su iglesia y Él tiene un destino glorioso para su iglesia que vamos a ver aquí. Así que más que quedarnos mirando a la iglesia y deprimirnos o criticarla por el estado actual, lo que deberíamos es trabajar y servir para, de alguna manera, mirando hacia esa meta, que podamos ser colaboradores de Dios en el progreso de esa santificación de la iglesia, ¿no? Que es una obra que Él hace, pero también nos usa a sus hijos para la edificación de esta iglesia, ¿no? Entonces, es una de las cosas que quería comentaros, ¿no? Vamos a comenzar a ver lo que Juan ve en esta visión, lo que el Señor nos revela. Y leemos en el versículo 9 y nos dice: vino a mí entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo, de Dios, teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Es súper interesante cuando leemos esta descripción porque creo que de manera intencional Juan está aquí haciendo una descripción de esta nueva Jerusalén, de esta ciudad, y lo hace de alguna manera contraponiendo
a la descripción de otra ciudad que él ya nos ha descrito con anterioridad, que era la gran ramera, Babilonia. Es muy interesante porque esa descripción la encontramos en Apocalipsis 17 y si os fijáis en estos versículos la estructura es exactamente igual. Hay un paralelismo increíble. Fijaos, en 17.1 dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré. Son exactamente las mismas palabras que encontramos en Apocalipsis 21. Uno de los 7 ángeles que tenía 7 copas, que habla con Juan y le dice, ven acá. Claro, en el capítulo 17, ¿qué es lo que quiere mostrarle este ángel? Dice la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. O sea que hay un contraste, ¿no?, entre lo que este ángel quiere presentarle a Juan, que en el capítulo 21 es la desposada, la esposa del Cordero, y por otro lado Babilonia, la gran ramera. Qué contraste hay entre ambas, ¿verdad? De hecho es muy interesante porque en capítulo 17, a donde le lleva el ángel para ver a esta gran ramera, a Babilonia, dicen, me llevó en el espíritu al desierto, mientras que aquí en Apocalipsis 21 lo llevó a un monte alto. Y luego, bueno, sigue haciendo la descripción, ¿no? Pero si os fijáis el contraste, la gran ramera, una prostituta que ha fornicado con todos los reyes de la tierra, y ahora en Apocalipsis 21 lo que ve Juan es la desposada, la esposa del Cordero, una esposa que es considerada fiel a su Señor. Luego un desierto, ¿no? Un lugar árido, un lugar desprotegido, donde los enemigos, los animales te pueden atacar, un lugar de sequedad espiritual. Allí es donde Juan ve a Babilonia. Sin embargo, en Apocalipsis 21, ¿dónde es vista esta esposa del Cordero, esta ciudad? Dice que desde un monte alto. El monte alto, sabéis que en la Biblia significa el lugar de bendición y de protección, ¿no? Una montaña es un lugar donde normalmente se construyen los castillos, porque desde ese lugar de altura es una posición de privilegio y tienes una buena defensa, es un lugar de protección, un lugar donde puedes estar seguro, donde puedes ver si el enemigo viene contra ti para poder defenderte. Y luego Babilonia, que está sentada sobre una bestia que tiene nombres blasfemos, y sin embargo, ¿qué es lo que ve Juan en capítulo 21? La ciudad celestial, esa Jerusalén, desciende de Dios y fijaos, tiene la gloria del mismo Dios. O sea, y su fulgor nos dice además como una piedra de jaspe, algo que brilla mucho, ¿no? ¿Podéis ver el contraste entre una y otra? Creo que Juan nos quiere remarcar para que entendamos el contraste que hay entre esa Babilonia que representa al mundo en oposición a Dios, que ha estado guerreando, que no se quiere someter a Dios, y que veamos el contraste con esta nueva Jerusalén, que es la iglesia, que son los creyentes que tienen un aspecto precioso, que reflejan la gloria de Dios, porque Dios mismo es quien la ha santificado. Así que mientras Babilonia representa la cultura humana que viene de la oposición a Dios, la nueva Jerusalén representa esa comunidad de creyentes redimidos, fieles al Señor y que luce de una manera espectacular. No tiene nada que ver con Babilonia, justamente todo lo contrario. Así que, como dijimos, aunque aquí se habla de una ciudad, Juan no está describiendo en realidad una ciudad literal. Si observas las medidas de la ciudad que encontráis en el versículo 16, el equivalente a nuestras medidas sería como 2.220 kilómetros de largo y de ancho, aproximadamente como 4 veces España, una ciudad muy grande, ¿verdad? Sería extraño que estas medidas fuesen de una ciudad literal. Evidentemente, Juan está hablando en un lenguaje simbólico, tal y como él ha venido haciendo en todo el libro de Apocalipsis, para describir esta ciudad que representa, como hemos dicho antes, a la comunidad de los creyentes, es la iglesia. Y ahora más adelante veremos exactamente qué simbolizan todas estas medidas. Así que aunque se hable de una ciudad, de hecho en última instancia, en realidad es una ciudad simbólica que llenará por completo esos cielos nuevos y tierra nueva. Los cielos nuevos y tierra nueva, en realidad, podríamos imaginarlo como una gran ciudad cosmopolita, cuyos habitantes son incontables y son personas de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, que han sido santificados, reflejan la gloria de Dios y que además están gozando y disfrutando de la comunión de Dios allí. ¿Vale? Ahora, ¿qué más cosas vemos en esta descripción? Pues fijaos, el origen de la ciudad. Nos dice aquí Juan que esta ciudad descendía del cielo, de Dios. La iglesia de Cristo, la esposa del Cordero, no es una institución humana.
No es algo que haya sido inventado por el hombre, una asociación que el hombre haya creado. No es el resultado tampoco de una interacción sociopolítico-económica humana. No podemos explicar la Iglesia en estos términos, sino que aquí Juan nos revela que la Iglesia es una creación de Dios. Dios es el arquitecto de la Iglesia. Él es el diseñador de la Iglesia y por eso proviene del cielo. Tiene su naturaleza en el cielo, ese es su origen y por eso además es preciosa y es perfecta, porque su autor es precioso y es perfecto, es Dios mismo. En realidad esta ciudad tiene su origen en el cielo porque cada uno de los que forman parte de ella, cada uno de los creyentes, en realidad es nacido del cielo. ¿Cómo llegamos a ser hijos de Dios? Juan en el Evangelio nos lo dice en el capítulo 1, dice, mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea que nosotros llegamos a ser creyentes no por nosotros mismos, sino porque Dios es el que ha obrado en nosotros. Es algo que nos es dado, es por la obra de Dios. O por ejemplo también en Juan 3, cuando está hablando, si recordáis, Jesús con Nicodemo y le pregunta, bueno, ¿qué tengo que hacer para ir al cielo? ¿No? Por decirlo de alguna manera. Y allí vemos que Jesús dice, tienes que nacer de nuevo, ¿no? Y claro, Nicodemo aquello le explota la cabeza, ¿no? ¿Cómo que nacer de nuevo? ¿No? ¿Puede acaso alguien entrar en el vientre de su... O sea, Nicodemo no entiende lo que Jesús le está diciendo y Jesús lo que le dice es, de cierto le digo, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así que esta ciudad que Juan nos está mostrando aquí, que desciende del cielo y que viene de Dios, tiene que ver con esa idea de que la iglesia es diseñada y creada por Dios, que los creyentes que forman parte de esa iglesia son los nacidos de nuevo, aquellos en los cuales Dios, por medio de su Espíritu, ha obrado y les ha dado vida nueva. Son nacidos del Espíritu y ahora tenemos una ciudadanía que ya no es terrenal, sino que es una ciudadanía celestial. Allí es donde está realmente nuestro hogar y nuestro destino. Has fijado en otra cosa, la belleza de la ciudad, esta belleza que aquí nos describe Juan. Hay algo muy llamativo en esta ciudad y es precisamente la belleza que desprende. Juan la describe semejante a la misma gloria de Dios. Semejante a la misma gloria de Dios. Esto es algo increíble, que no sé si habéis pensado. O sea, que los creyentes, la iglesia, van a reflejar la misma gloria de Dios. Esta ciudad refleja esa gloria porque cada uno de los creyentes que forman parte de ella reflejan esa misma gloria. Y esto es realmente algo que encontramos en la Escritura, ¿no? Alguien podría pensar, ¿cómo puede ser que una persona pueda reflejar la gloria de Dios? Pues fijaos, ¿qué nos dice el apóstol Pablo en Romanos 8? A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, es decir, los creyentes, ¿no? Y ahora él hace esta cadena, ¿no? Los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para eso hemos sido nosotros predestinados por Dios, para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. El Hijo que refleja la gloria del Padre. El propósito para el cual el Señor nos ha llamado y formamos parte de la Iglesia es que reflejemos esa misma gloria que Cristo tiene del Padre. Nosotros vamos a reflejar esa misma gloria. De hecho, el Señor mismo allí, cuando Él está intercediendo por su discípulo, aquella oración intercesoria en Juan 17, fijaos, le dice, la gloria que me diste les he dado. Él está orando al Padre. Y Él dice acerca de sus discípulos, dice, la gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Esto es lo que Jesús está afirmando. Esa misma gloria que el Padre dio al Hijo, esa misma gloria el Hijo también a nosotros nos la ha dado. O el apóstol Pablo también en 2 de Tesalonicenses dice, y fue para esto que Él os llamó mediante nuestro Evangelio. ¿Para qué nos llamó el Señor mediante el Evangelio? Para que alcancéis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que fijaos, toda la Escritura nos confirma esta idea. Esa Jerusalén celestial que viene del cielo refleja la gloria de Dios. Son los creyentes que forman parte de ese cuerpo que están reflejando la gloria y lo están haciendo en aquel lugar de manera perfecta, porque
Cuando lleguen esos cielos nuevos y esa tierra nueva, la promesa del Señor es que vamos a ser glorificados, vamos a ser perfeccionados. Todas esas imperfecciones que vemos en la iglesia desaparecerán por completo y lo que el Señor tiene preparado para nosotros es que formemos un cuerpo, una iglesia de creyentes completamente perfectos, preciosos, conforme a la imagen de Cristo. Una esposa digna del esposo al cual vamos a ser entregados. Así que, increíble, ¿verdad? Es un destino glorioso el que nos espera, ¿no? Otra cosa interesante que nos describe aquí Juan, y es la invulnerabilidad de esta ciudad que desciende del cielo. Alguien podría argumentar, bueno, esta ciudad es preciosa, es perfecta, ¿no? Pero ¿cómo sabemos que va a ser así para siempre? ¿Cómo sabemos que esta ciudad va a permanecer en ese estado para siempre? ¿No podríamos fastidiarla como hizo Adán en el jardín del Edén? ¿No será esto un sueño, vale, precioso, pero muy frágil, que pueda tornarse de nuevo en una pesadilla, como lo que ocurrió en el jardín del Edén? Pues fíjate en un detalle que nos da Juan, versículo 12. Dice que esta ciudad tenía un muro grande y alto con 12 puertas. Y luego el versículo 17 vemos a un ángel que está midiendo esta ciudad. Dice, y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. Es decir, que alrededor de esta ciudad, de manera simbólica, os recuerdo que Juan está describiéndonos este simbolismo, alrededor de esta ciudad se nos dice que hay una muralla. Bueno, está claro que la iglesia, los cielos nuevos y la tierra nueva, no necesita de muros, porque en realidad no se tiene que defender de ningún enemigo. Hemos visto que todos los enemigos han sido derrotados, todos han sido lanzados al lago de fuego, así que ya no hay más enemigos alrededor. De hecho, fijaos, en el versículo 25 se nos dice que las puertas de esta ciudad nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Es decir, no vamos a tener, simbólicamente hablando, ¿no?, que cerrar esas puertas para proteger a la ciudad. Sus puertas van a estar siempre abiertas. Y yo no sé, yo recuerdo de pequeño, no sé si vosotros habéis tenido esa sensación de vivir en algún lugar donde no sea necesario cerrar las puertas. Yo recuerdo de pequeño, cuando iba de vacaciones al pueblo de mis abuelos, que la llave de la puerta estaba siempre puesta en la puerta. Incluso de noche dormíamos y cualquiera podía venir, abrir la puerta y entrar, ¿no? Era una sensación bastante curiosa. Allí podías entrar, salir y daba un poco igual, ¿no? Hoy en día yo no me atrevería a hacerlo y de hecho creo que ya no se hace allí eso de dejar la llave en la puerta de las casas, ¿no? Y de hecho eso sería algo impensable quizás en la ciudad de Málaga, ¿no? Dejar las llaves de la puerta de tu casa allí puestas y dormir tranquilamente. Vamos, yo no sé si tú dormirías tranquilo o no. Yo desde luego no dormiría tranquilo. Pero fijaos, en la Nueva Jerusalén, en esta imagen, este símbolo que nos muestra aquí Juan, no habrá peligro. No será necesario cerrar las puertas de esta ciudad. Podrán estar abiertas de par en par porque no habrá nada que temer, no habrá enemigos. Entonces, si esto es así, ¿por qué la ciudad tiene un muro alrededor de ella? ¿Por qué Juan describe a esta ciudad con un muro de protección alrededor de ella? Pues yo creo que este muro simboliza en realidad la invulnerabilidad de la ciudad. Este símbolo nos recuerda la diferencia entre el Edén y la nueva Jerusalén, entre ese paraíso perdido y el paraíso recuperado. Ese es el contraste entre la primera creación y esta segunda creación que Juan nos describe. Cuando Jesús, el segundo Adán, ganó para nosotros la salvación y vino a nuestro encuentro, Él no solamente nos posiciona en la casilla de salida, de manera que ahora todo depende de nosotros, sino que en su gracia abundante Él nos hace perseverar. Y esa gracia va a producir en nosotros la glorificación, de manera que cuando estemos en ese estado glorificado, ya no habrá posibilidad de pecar más. Ya no habrá posibilidad de caer como Adán cayó. Adán fue puesto a prueba. En el jardín del Edén existía la posibilidad de pecar, pero si tú y yo estamos en Cristo, tengo una buena noticia para ti. Y es que cuando seamos glorificados, ya no habrá posibilidad de pecar más. Si tú ahora ya estás en Cristo, ya no hay más posibilidad de que tú puedas ser separado de Él. Es imposible que puedas ser separado de Él y tu destino glorioso será formar parte de esa ciudad que ya va a ser inviolable. El pecado no va a poder formar parte más de esa ciudad. La serpiente antigua, Satanás, se coló en el jardín del Edén, en el paraíso de Dios,
porque allí no había muros para que no pasase esta serpiente. Pero ahora en la Nueva Jerusalén, en esa ciudad de Dios, que es la iglesia, hay muros, simbólicamente, que nos recuerdan que ya no habrá posibilidad de que Satanás, el mal o el pecado puedan entrar en ella. La nueva creación, la iglesia de Dios, en ese sentido es invulnerable de manera eterna y para siempre. Así que nuestra posición en Cristo ahora es infinitamente mejor que la posición que tenía Adán antes del pecado, porque Adán tenía la posibilidad de pecar, pero ahora nosotros en Cristo estamos más seguros, mucho más seguros, porque esa obra de Cristo nos garantiza que siempre vamos a permanecer en Él y que ese estado de glorificación al que Él nos ha predestinado será así para siempre. ¿Y por qué 144 codos? Pues creo que este número ya lo hemos visto, ya ha aparecido en el libro de Apocalipsis, ¿no? ¿Recordáis los 144.000, esa multitud? Y hablábamos que representaban al número 12 por 12. Yo creo que de una manera simbólica, este número aquí está haciendo referencia al conjunto de los creyentes, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles. La longitud de este muro protector es 144 codos, simbolizando que esa protección a la cual el Señor ha destinado a su iglesia abarca al conjunto de todos los creyentes, tanto creyentes del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. El destino glorioso es para ambos. No hay ni un solo creyente que vaya a quedar fuera de esa protección a la cual el Señor nos ha destinado. Por otro lado, otra característica de esta ciudad es la universalidad de esta ciudad. Nos dice el versículo 12 que tenía un muro grande y alto con 12 puertas y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas y al occidente 3 puertas. La Nueva Jerusalén se nos presenta como una ciudad cosmopolita donde cada una de sus 12 puertas tiene inscritos 12 nombres que se corresponden con las 12 tribus de Israel. 3 puertas a cada uno de los puntos cardinales, norte, sur, oriente, occidente, oeste, oeste. No hay diferencia, son sinónimos, ¿no? Y ahora fijaos, es muy interesante porque este símbolo creo que encaja perfectamente con el cumplimiento de la promesa que Dios le dio a Abraham. ¿Qué promesa le dijo Dios a Abraham? Que haría de él una nación grande, que la iba a bendecir, que engrandecería su nombre y que sería de bendición. A los que bendijeren te bendecirán y a los que maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Así que en un sentido, hasta la venida de Jesús, Israel como nación fueron los guardianes y custodios de esas promesas que Dios le dio al pueblo de Israel. De hecho, fijaos qué interesante, el apóstol Pablo nos dice que esto es así. Cuando él en Romanos 9 habla acerca de sus compatriotas, dice de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. A Israel le fue dada estas promesas, de una manera germinal les fue dado el evangelio para que fuesen los custodios hasta la venida de Cristo. Y creo que esta es la razón del simbolismo de estas puertas con las 12 tribus de Israel, con sus nombres escritas en ellas. Porque la salvación, en un sentido, viene de los judíos. De hecho, Jesús mismo lo dijo hablando con la samaritana, ¿recordáis? Cuando estaba hablando acerca de dónde, si se debía adorar en Samaria o en Jerusalén, y Jesús a la samaritana dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. A los judíos les fue dada es el ser custodios de esas promesas. Así que las raíces de las promesas de Dios se remontan a los patriarcas, se remontan a Abraham, Isaac y Jacob. Y las bendiciones dadas a Abraham incluían no solamente que Israel iba a ser bendito, sino que todas las naciones de la tierra iban a ser benditas. Toda la extensión de la tierra, norte, sur, este y oeste. ¿Entendéis ahora el simbolismo de estas 12 puertas que apuntan a los 4 puntos cardinales? Las puertas están apuntando a todas direcciones y están abiertas para que entren en la ciudad todo tipo de personas, de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, de toda condición social.
Y de hecho hay una aplicación aquí, ¿no? Si realmente este simbolismo está representando esto, si la iglesia de Dios es así, Dios ve así a la iglesia, ¿refleja nuestra iglesia local esta misma simbolismo, esta misma idea, este mismo carácter? ¿Cómo recibimos al extranjero? ¿Cómo recibimos a la persona que es distinta? ¿Cómo recibimos al que viene de una condición social distinta a la nuestra? ¿Estamos abiertos a recibirlos, a que sean bienvenidos en nuestra iglesia? ¿Estamos abiertos también a presentar el evangelio a todo tipo de personas? ¿O a veces discriminamos? ¿No? Es algo que dejo ahí para pensar, ¿no? Somos llamados a predicar el evangelio a todo el mundo de manera indiscriminada, por todos los medios que tengamos a nuestro alcance. El simbolismo de esta ciudad con esas 12 puertas que apuntan a todos los puntos cardinales nos habla acerca de la universalidad de esa iglesia, de quienes forman parte, todo tipo de personas. Ahora, mirad otra cosa, no solamente aquí vemos esta imagen de las puertas, sino que además vamos a encontrar otro simbolismo en cuanto a los fundamentos, los cimientos de esta ciudad. ¿Cuáles son los fundamentos de esta ciudad? Mirad el versículo 14. Dice que el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Juan está a lo alto de una montaña, la ciudad está descendiendo simbólicamente y a medida que se acerca, él puede contemplar los fundamentos de esta ciudad. Los fundamentos que están además adornados con piedras preciosas, según nos dice el versículo 19. Y en cada uno de los 12 cimientos están inscritos los nombres de los apóstoles. Pensando en esto, me imaginaba la impresión que tuvo que tener Juan viendo esa ciudad descender en aquella visión, porque él mismo está viendo que uno de sus cimientos tiene escrito su propio nombre. Tuvo que ser increíble el viendo esta visión de parte de Dios, viendo que uno de los cimientos tenía su propio nombre allí, ¿no? Yo creo que Juan, estando exiliado en aquella apestosa isla de Patmos, sufriendo por causa del Evangelio, en esta visión ver su nombre en un sufrimiento tuvo que ser de mucho consuelo para él, ¿no? No fueron en vano los días que él pasó en aquella isla y todo el trabajo que él desarrolló por amor al Señor, ¿verdad? Pero fijaos qué interesante. Esta ciudad tiene 12 puertas con los nombres de los 12 patriarcas, de los 12 tribus de Israel, pero además vemos aquí a los 12 apóstoles también como si fuesen el cimiento de esta ciudad. Por así decirlo, la integración de los 12 apóstoles junto con las 12 tribus de Israel son parte de la estructura del templo que nos habla en un sentido del carácter también multirracial de la Iglesia de Cristo. Mientras que los 12 apóstoles son parte de los fundamentos de la ciudad, las tribus con las puertas de la muralla son las que nos representan ese carácter universal. Quizá uno esperaría que fuese al revés, ¿no? ¿Por qué no son los fundamentos las 12 tribus de Israel y los apóstoles son los muros, ¿no? Al fin y al cabo, las 12 tribus de Israel preceden, en realidad, en el tiempo a los 12 apóstoles. Uno podría pensar de esta manera de que, bueno, lo que viene antes tiene que ser el fundamento. Pero fijaos, sin embargo, el hecho de que sea justo al revés, creo que resalta la idea de que todas las promesas que Dios hizo al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, a través de todos los profetas, a los patriarcas, tienen su cumplimiento final en Cristo y en su iglesia. Esos son los fundamentos reales de esa ciudad. Esos son los fundamentos sobre la cual ha sido edificada la iglesia, el fundamento de Cristo y los apóstoles, y no al revés. Israel fue el custodio de las promesas, pero el cumplimiento real, el cumplimiento pleno de esas promesas tiene que ver con lo que Cristo funda cuando Él viene. Él siendo la piedra angular y edificando los apóstoles sobre esta piedra angular, ponen los fundamentos de la iglesia. De hecho, esta unión también queda representada por el simbolismo del material con que está adornado cada cimiento. Ahí si miráis se habla de una serie de piedras preciosas, ¿verdad? Pues esta lista de 12 piedras preciosas en realidad está basada en la que encontramos en Éxodo 28, que era lo que debía llevar el sacerdote en el pectoral. No vamos a leerlo ahora por no invertir mucho tiempo, pero si os fijáis en estas listas de materiales, coinciden casi todos, coinciden 9 de estos elementos y hay una diferencia de 3 que podrían ser equivalentes, ¿no? Aunque no es exactamente la misma lista. Pero recordad, Juan está presentando una visión simbólica.
No es tanto una relación exacta científica, ¿no? Como los 144.000 que vimos que allí se veían representados las 12 tribus de Israel y veíamos que los nombres de las 12 tribus no encajaban exactamente, porque estaba hablando en un sentido de Israel espiritual, ¿no? Aquí ocurre algo parecido. Estas piedras que estaban en el pectoral del sacerdote, cuando el sacerdote entraba en el templo y realizaba sus obligaciones, en aquel pectoral, mediante esas 12 piedras, lo que estaba haciendo era representar en un sentido a las 12 tribus de Israel. Es decir, el sacerdote cuando entraba con ese pectoral, con esas piedras, de alguna manera estaba como representando al pueblo delante del Señor. Así que en esta visión, el hecho de que estas 12 piedras aparezcan en los 12 cimientos, que son los apóstoles, creo que refuerza el simbolismo de que la Iglesia, cuyos fundamentos han sido puestos por los apóstoles, es donde tiene lugar el cumplimiento de todas las promesas que Dios hizo a Israel. La Iglesia es el verdadero Israel, es donde tiene cabida tanto judíos como gentiles. La Iglesia es ese lugar donde el Señor ha derribado esa pared de separación y ha unado en un solo pueblo tanto a judíos como a gentiles. Y creo que el simbolismo de estos 12 cimientos con esas 12 puertas, 12 apóstoles y 12 tribus de Israel está simbolizando realmente esta realidad. De hecho, creo que el apóstol Pablo lo confirma cuando él, por ejemplo, habla a la iglesia en Éfeso y dice allí, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos. Él está hablando a los efesios que eran gentiles, él les comunica el evangelio y dice, por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, a los que están lejos y a los que están cerca, ¿no? Aquí creo que está distinguiendo a los gentiles que no tenían en un sentido nada que ver con las promesas y a los que estaban cerca, los judíos que habían recibido esas promesas de parte de Dios. Y hablando a los gentiles dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Fijaos, lo que está declarando aquí el apóstol Pablo, creo que es una descripción de lo que Apocalipsis 21 nos está mostrando a través de esta ciudad con esas 12 puertas y esos 12 cimientos. Así que, hermanos, no hay un plan para Israel, como sé que algunos tienen esta idea, yo no la comparto, ¿no? Un plan para Israel, otro para la iglesia, es un solo pueblo. Y todas las promesas que Dios hizo a Israel en el Antiguo Testamento a través de los profetas, creo que tienen un cumplimiento pleno y perfecto en la iglesia de Cristo, en ese Israel espiritual. Vale, seguimos adelante. Voy a ver si me da tiempo y no. Hay muchas cosas que decir, hay cosas que a lo mejor me voy saltando, pero. Otra característica que aquí vemos es la gloria de la ciudad. Juan quiere describirnos de alguna manera muy clara la gloria que él ve en esta ciudad. Y fijaos, en el versículo 22 nos dice, no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Si vamos un poquito más atrás en el texto, hay algo muy interesante. Cuando el ángel está midiendo la ciudad, por cierto, como decía antes, el hecho de medir la ciudad tiene que ver con la protección de Dios sobre esa ciudad, tal como vimos en Apocalipsis 11, que también hay un ángel que está midiendo el templo de Dios. Pero fijaos lo que nos dice el versículo 16. Dice, la ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña, 12.000 estadios, la longitud, la altura y la anchura de ellas son iguales. Simbólicamente, esta ciudad es un cubo perfecto. Es un cubo perfecto que tiene la misma longitud, la misma altura y la misma anchura. ¿Recordáis algún otro elemento en la escritura que mantenga esas mismas proporciones? ¿Alguien se acuerda? ¿El qué? La pirámide. ¿Algún otro elemento acordáis que sea un cubo perfecto? No. Fijaos, segunda de Crónicas 3:8. Cuando allí se describe la construcción del templo, dice allí, asimismo, el lugar santísimo, cuya longitud era de 20 codos según el ancho frente de la casa y su anchura 20 codos. El lugar santísimo fue diseñado con esas mismas proporciones. Su anchura, su altura y su longitud era un cubo perfecto.
como de 6 por 6 por 6, más o menos, ¿no? Tanto el lugar santísimo en el templo como el lugar santísimo en el tabernáculo. El diseño que Dios le da allí a Moisés y luego a Salomón para que construyan el templo incluía que ese lugar santísimo debía tener esas medidas. Así que en otras palabras, la ciudad que vemos aquí, esa ciudad que se describe en Apocalipsis 21, tiene esas mismas medidas, esa misma proporción. Su anchura, su altura y su largo son exactamente iguales. En un sentido es el lugar santísimo. Esa ciudad, esa Jerusalén celestial, la iglesia que vemos aquí glorificada, ahora se convierte en el lugar santísimo. Porque Dios habita en su pueblo de manera plena y completa. Esto está simbolizando la perfecta comunión de Dios con su pueblo en genuina adoración a Él. Una adoración perfecta, completa y libre de los santos que están glorificando a Dios y disfrutando de Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo para siempre. Para siempre. Ya no hay necesidad de templo. ¿Por qué? Porque la ciudad misma ya no solamente es el templo, es el lugar santísimo donde habita plenamente Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es el lugar donde vamos a poder conocerle más, disfrutar de Él de manera plena, vivir en Él, deleitarnos en Él para siempre. Es increíble esto que estamos viendo aquí. ¿Entendemos ahora por qué no hace falta templo? No hace falta ir a un lugar, porque la ciudad misma, la comunidad de los creyentes, la iglesia, es el propio templo, es el lugar santísimo donde Dios habita. Así que ya no hay necesidad de templo. No será necesario ir a un lugar para tener un encuentro con Dios, porque Él habitará 24 horas, 7 días a la semana en medio de su pueblo, disponible las 24 horas para sus hijos. No habrá lugar en la tierra donde la Shekinah de Dios, es decir, la gloria de Dios, no esté presente. No habrá ni un solo átomo de ese cielo nuevo y esa tierra nueva donde no brille su gloria con toda su fuerza. Allí no habrá día del Señor ni día de fiesta, porque todos los días van a ser fiesta. Todos los días van a ser fiesta. Ahora, fijaos qué significan los versículos 24 al 26. Otra cosa también aquí que leemos, otra característica de esta ciudad. Dice que las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, a la luz de esta ciudad, de esta nueva Jerusalén. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrarán en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Pensáis que habrá otras naciones en la nueva Jerusalén, en esos cielos nuevos y esa tierra nueva? ¿Cómo encaja esto que estamos leyendo aquí, de que eso de que las naciones irán a la nueva Jerusalén? ¿Qué simboliza esto? Como hemos estado viendo, realmente esa nueva Jerusalén, esa ciudad, yo soy de la opinión que va a llenar toda la tierra. Yo no veo esos cielos nuevos y tierra nueva donde haya otras naciones que vayan en peregrinación a la nueva Jerusalén. Pero entonces, ¿qué significan estos versículos? Porque aquí Juan está describiendo a naciones que se acercan a la nueva Jerusalén para dar gloria y honra. ¿Qué significan estos versículos? Pues mira, creo que para entenderlos, y no quiero tampoco meterme en mucha profundidad, pero tendríamos que verlo a la luz de la profecía que encontramos en Isaías 60, donde se describe la futura gloria de Sión. Claro, esa profecía tiene que ver con esos cielos nuevos y esa tierra nueva. Fijaos, en Isaías 63 dice, hablando de esa gloria futura de Sión, de Jerusalén, dice, y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Juan está viendo ahora Apocalipsis 21 y está viendo el cumplimiento de esa peregrinación de las naciones a la nueva Jerusalén, a la celestial. La frase los reyes de la tierra traerán su gloria a ella, creo que debemos interpretarla desde el trasfondo de Isaías, porque allí se están hablando de los reyes trayendo su poder físico y literal y su riqueza a Israel. Sin embargo, Isaías 60 y su contexto presentan a las naciones no solamente trayendo esos tesoros literales a Israel, sino también trayéndose a sí mismas como adoradores a esa nueva ciudad, a esa nueva Jerusalén.
Allí dice, multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa, vendrán todos los de Sabá, traerán oro e incienso, y fijaos, dice, y publicarán alabanzas a Jehová. Todas esas naciones que van a esa Jerusalén vienen para adorar a Dios. No solamente traen oro e incienso, sino también llevarán la buena noticia de las alabanzas del Señor. Así que del mismo modo que Isaías habla de Israel como luz de Dios para la nación y de su salvación, que llegarán hasta los confines de la tierra, en Isaías 66 se habla de la gloria de las naciones que llega a Israel como un arroyo desbordado, ya que Dios extiende la paz hacia ella como un río. Esa gloria que se habla en Apocalipsis 21 no se centra en la riqueza literal de las naciones, sino que se basa, yo creo, que en la imagen de Isaías de la gloria en forma de alabanza que surge hacia Dios de parte de las naciones, que luego da lugar a la paz de Israel con ellas. Así que he de suponer que, a lo que se está refiriendo es que antes eran contrarias a Dios, pero estas naciones que han sido redimidas, personas de todo pueblo, lengua, tribu y nación que han sido redimidas por el Señor, han sido transformadas, han sido incorporadas a esta nueva Jerusalén, se someterán a Dios, le alabarán y se unirán a Él, a esta ciudad para siempre. Por lo tanto, la razón por la que los versículos 24 y 26 se refieren a las naciones trayendo gloria y honor a la ciudad, creo que es para resaltar el hecho de que no traen riquezas literales, sino a ellos mismos como adoradores ante la presencia de Dios en los últimos tiempos. La imagen aquí simboliza la de personas de todas naciones que ahora forman parte de la nueva Jerusalén y traen gloria, traen honra, se someten al Señor, dan gloria a Dios y al Cordero. La imagen de la riqueza significa sumisión absoluta, sumisión completa de corazón de esas naciones a Dios. Por lo tanto, las puertas perpetuamente abiertas y ese aparente peregrinaje incesante de los gentiles en la ciudad durante toda la eternidad, no puedo entenderla como de una manera literal, ni que haya naciones que estén continuamente yendo a esa nueva Jerusalén, ya que un número finito de gentiles no tardarían una eternidad infinita en entrar en la nueva Jerusalén. Tampoco creo que no hay base para considerar la entrada de naciones y de los reyes de la tierra como surgiendo de una especie de universalismo, donde los pueblos no elegidos, cuyo nombre no están en el libro del Cordero, entrarán en la nueva Jerusalén. Para mí no tiene sentido esta idea, porque sabemos que solamente la iglesia, los escogidos del Señor, son los que formarán parte de esta iglesia. Esta representación tampoco creo que se refiera a algún tipo de liberación del lago de fuego de estas naciones paganas que de alguna manera ahora entren en la Nueva Jerusalén. No encaja esta idea. Así que, teniendo todo esto en cuenta, creo que sería erróneo pensar que estos versículos contienen una descripción literal de las naciones que residen fuera de la ciudad, de esa Nueva Jerusalén recién creada, sino que creo que lo que se refiere más bien es a todas las personas de todas las naciones, de todo pueblo, de toda lengua, de toda tribu, que ahora son añadidos y forman parte de esa nueva Jerusalén. Es el cumplimiento de esa promesa de Dios de una iglesia multicultural y multirracial que Él ha construido y que ha presentado preciosa y glorificada. No sé si he liado mucho la explicación o más o menos creo que está clara. Bueno, vamos a terminar ya, son casi las 7. ¿Qué te parece la Nueva Jerusalén? ¿Te gustaría ser ciudadano de esta ciudad? ¿Te gustaría pertenecer a ella? Fijaos, el apóstol Pablo, cuando escribe a los filipenses, él dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador y al Señor Jesucristo. Esa es realmente nuestra ciudadanía. Así que, amado hermano, nuestros nombres, por la gracia de Dios, están anotados en los miembros de esa nueva Jerusalén, la ciudad celestial. Nuestra ciudadanía ya está en los cielos, según la declaración que acabamos de leer de Pablo. Es verdad que aún esperamos el cumplimiento pleno de este cuadro profético cuando Él venga en gloria al final de los últimos tiempos, pero nuestros nombres ya están allí anotados. Ten por seguro, es una promesa del Señor. Si tú realmente has creído en Cristo, si te has abrazado por la fe, tú eres parte ya de esta ciudad. Para tener acceso a esta ciudad debes conocer al Cordero.
Necesitas conocer al Cordero. No hay otra manera de tener acceso a esta ciudad sino por medio del Cordero. Porque Juan nos lo dice, que en esta ciudad no va a entrar ninguna cosa inmunda o que hace abominación o mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Está tu nombre escrito en ese libro? Los pecadores no arrepentidos no tendrán cabida en esa ciudad. Si permaneces en tus pecados, aunque seas miembro de una iglesia local, aunque hayas venido todos los domingos a la iglesia y quieras tener una vida respetable, no tendrás acceso a la ciudad. Debes abandonar tus pecados. Si no, no habrá esperanza de que puedas entrar en esa ciudad, porque no va a entrar en ella ninguna cosa inmunda que hace abominación ni mentira, sino solamente los que están escritos en ese libro. Así que debes abandonar tus pecados, o si no, no habrá esperanza para que tú entres en esa ciudad. Solamente los que están en este libro tendrán acceso a la ciudad. Esto quiere decir aquellos que realmente se han arrepentido, los que aborrecen su pecado y los que han abrazado a Cristo como su Salvador y su Señor. No es en base a nuestros méritos, es en base a los méritos de Cristo, lo que Él hizo, a esa sangre derramada que nos limpia de nuestro pecado, que ahora podemos tener realmente acceso y ser parte de esa ciudad. Así que si deseas pertenecer a esta ciudad celestial y en ella no habrá cabida para el pecado, la pregunta es, ¿cuánto no deberíamos estar dispuestos a luchar y deshacernos de nuestro pecado desde ya? No esperar a la gloria futura, sino desde ya. Hemos sido llamados a ese destino glorioso, a formar parte de una ciudad sin pecado, y eso creo que debería animarnos a desde ya empezar a luchar contra el pecado que aún hay en nosotros. La pregunta es, ¿con cuánto anhelo resistimos el pecado en nuestra vida? ¿Con cuánto anhelo lo resistimos? ¿Estamos dispuestos a ello aún a costa de nuestra propia vida por amor al Señor? ¿Nos tendría que exhortar el autor a los hebreos de la misma forma que lo hizo a ellos? ¿Recordáis la exhortación que hace el autor a los hebreos, a los creyentes? Dice, por tanto nosotros, teniendo en derredor tan grande nube de testigos, y lo que ha hablado en el capítulo 11 es acerca de los héroes de la fe, y dice, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo? Puestos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Hermano, esta tarde se nos ha puesto a nosotros el gozo delante de nuestra, esta ciudad celestial, a la cual somos llamados a ser parte de ella. Pues de esa misma manera, de la misma manera que Jesús también contempló el gozo, esa gloria que el Padre le iba a dar, y eso le animó a hacer y consumar su obra en la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El autor a los hebreos ahora nosotros también nos exhorta y dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Esta exhortación yo creo que es muy relevante para nosotros. En esta tarde se nos ha puesto delante una ciudad celestial a la que somos llamados a formar parte de ella. Una ciudad en la que no entrará pecado, que será perfecta. Y eso creo que debería animarnos, viendo esta preciosa meta, esta gloria que nos espera, a que combatamos el pecado en nuestra vida, a que luchemos desde ya contra el pecado que hay en nosotros. Ahora no sé si te has dado cuenta de algo. El nombre de Jesús no es mencionado en todo el capítulo 21 de manera explícita, pero Él está presente en esta ciudad, porque su identidad es mencionada muchas veces. El Cordero, el Cordero, el Cordero. Se menciona esta referencia a su identidad. ¿Es tu Salvador el Cordero que quita el pecado del mundo? ¿Es tu Salvador? Pablo nos dice que Él nos dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados y anulando ese acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y quitándola de en medio, la clavó en la cruz. Esa es la preciosa obra que el Señor ha hecho con nosotros. ¿Te identificas tú con aquellos con los cuales Cristo dio su vida y ha anulado ese acta de los decretos que había contra ti? Solo hay una manera de averiguarlo, y es si te has arrepentido de tus pecados, si estás luchando a muerte contra tus pecados
y le has abrazado a Él de todo corazón como tu única esperanza. Y si es así, si esto es una realidad en tu vida, nos veremos entonces en esa ciudad. Porque en ese lugar estaremos tú y yo disfrutando de Él en gloria por siempre y para siempre. Muy bien, pues vamos a dejarlo aquí.